Como saben los que nos acompañan habitualmente, hemos comenzado a predicar versículo por versículo, expositivamente, la carta a los Efesios. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 2, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice así, la palabra de Dios va a aparecer en esa pantalla. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos ni conciudadanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios. Hermanos, voy a hacer un breve repaso para aquellos que no vienen habitualmente. En los estudios anteriores, en la carta de los Efesios que hemos estado realizando, hemos visto fundamentalmente el interés de Pablo en que los creyentes tengan una comprensión adecuada, un entendimiento claro de los enormes privilegios de los que ahora disfrutan por el hecho de ser cristianos. Los creyentes hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. Y conforme a ese plan soberano, fuimos reconciliados. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Hermanos, nadie, absolutamente nadie en el mundo posee los privilegios que tienen los cristianos. Nadie. Privilegios que no han sido otorgados sin nosotros merecerlos en absoluto. Es decir, de pura gracia, por la gracia de Dios. Ahora, en el resto del capítulo 2, Pablo va a continuar expandiendo este tema que venía hablando, pero desde un ángulo distinto, desde una perspectiva distinta. Hasta ahora él ha venido contemplando a los cristianos como individuos, como personas individuales salvados por gracia por medio de la fe. Pero ahora va a contemplar a esos mismos cristianos, a esos mismos individuos como parte de una comunidad de creyentes. Los privilegios que Pablo menciona a partir del versículo 11 que yo acabo de leer son colectivos. Privilegios que vienen a nosotros por ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Hermanos, aunque nosotros fuimos salvados como individuos, la salvación es individual, personal, no fuimos salvados para ser individualistas, sino para formar parte de una comunidad.
Y así como debemos considerar un gran privilegio el hecho de haber sido salvados individualmente para conocer a Dios y tener plena comunión con Él, de la misma manera debemos considerar un enorme privilegio el poder formar parte de este organismo vivo que se llama la Iglesia. Un enorme privilegio. Hermanos, estar en Cristo es equivalente en la Biblia a estar en la Iglesia. Amar a Cristo es amar a la Iglesia, es preocuparse por ella, es involucrarse en ella. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que despreciar a la Iglesia es despreciar a Cristo mismo, ni más ni menos. Es un enorme privilegio estar en Cristo y es un enorme privilegio pertenecer a su Iglesia. Y en este pasaje que vamos a estudiar juntos hoy, el apóstol Pablo quiere hacernos a nosotros conscientes de esa realidad. Debemos dar muchas gracias a Dios por la comunión que podemos disfrutar con Él en Cristo, pero también debemos darle muchas gracias a Dios por el hecho de que ahora podemos formar parte de su pueblo, formar parte de su iglesia. Y Pablo nos enseña aquí que la iglesia de Cristo está formada por un grupo de personas que han sido redimidas, han sido reconciliadas con Dios, pero también han sido reconciliadas y unificadas entre sí. Entre sí. Y para que podamos apreciar en toda dimensión el privilegio que representa para nosotros formar parte de la iglesia, en los versículos 11 y 12, Pablo nos recuerda la tan terrible condición en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo y venir a ser parte del pueblo de Dios. Y luego compara esa condición en los versículos 13 al 22 con el cambio radical de posición que se nos ha otorgado a nosotros por estar en Cristo. Veamos entonces en primer lugar la condición anterior en la que estábamos según Pablo. Y Pablo inicia esta sección, la segunda sección del capítulo 2, con una frase conectiva: por tanto. Eso significa que lo que Pablo va a decir a continuación se encuentra íntimamente, estrechamente relacionado con lo que él venía hablando anteriormente. ¿Y cuál es el tema de la sección anterior que vimos la semana pasada? ¿Recuerdan? La extraordinaria obra de gracia de Dios en nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, Pablo dice, es saludable que ustedes recuerden esas cosas, que antes de ser alcanzados por Dios, vuestro caso era un caso perdido, urgente, desesperante, porque si bien estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por el hecho de ser gentiles, nosotros somos gentiles porque no somos judíos de nacimiento, judíos de raza, somos gentiles, por el hecho de ser gentiles, de no pertenecer a Israel, vuestra condición era aún peor. Era peor. Y Pablo menciona aquí dos aspectos que afectaban a esta gente en Éfeso y a nosotros, porque somos gentiles y no somos judíos. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 11 que los gentiles sufrían de alienación social. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y para poder entender estas palabras de Pablo, que son medios un trabalenguas, es preciso que nosotros conozcamos un poquito de la condición, del trasfondo social en la que se encontraba el mundo en el momento en que el Nuevo Testamento fue escrito. Hermano, bueno, no difería mucho de la sociedad de hoy. La sociedad estaba profundamente dividida. Los hombres se habían encargado de construir grandes barreras, grandes paredes que los separaban a los unos de los otros, igual que hoy. Y la iglesia de Cristo obviamente tuvo que lidiar con eso. Y una de las grandes divisiones, barreras que había entre los hombres era la esclavitud.
Los hombres libres miraban a los esclavos como seres inferiores. Y por el contrario, los esclavos miraban a los hombres libres con resentimiento. Otra barrera de aquellos días era el sexo. Hermanos, en esa época las mujeres eran vistas como ciudadanos de segunda, tercera y cuarta categoría. La mujer era un objeto de pertenencia del hombre. En esa sociedad, el hombre, si quería, podía prestarle su mujer a un amigo. Otra era una profunda división étnica. Por un lado estaban los griegos, orgullosos de su cultura superior, se creían superior a los demás. Por otro lado estaban los romanos, orgullosos del gran poder de su imperio que dominó al mundo. Y finalmente, por otro lado, estaban los judíos, que por una mala comprensión de sus privilegios como pueblo del pacto, han desarrollado todavía hoy un orgullo religioso que no es tal, que no existe, que ha llevado a muchos de ellos a menospreciar a los gentiles porque no son judíos de nacimiento, a mirarlos con desprecio. Y es precisamente de esta última barrera entre judíos y gentiles que Pablo hace mención en nuestro texto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, eran gentiles. Los judíos llevaban en su cuerpo la marca de pertenecer al pueblo del pacto, la circuncisión. Y menospreciaban a todos aquellos gentiles que no podían gozar de esos privilegios religiosos. Hermanos, para muchos judíos los gentiles eran un poco más que perros. Un judío tenía terminantemente prohibido entrar a la casa de un gentil. Si un judío entraba a la casa de un gentil, automáticamente era considerado inmundo ceremonial. No podía participar de ninguna ceremonia judía. Es por eso, no sé si habrán notado, que en los evangelios, cuando el Sanedrín va a la casa de Poncio Pilato, se queda en el patio, ninguno entra a la casa de Poncio Pilato, porque si hubieran entrado a la casa de un gentil, al otro día no podrían haber participado de la Pascua. Se quedan en el patio. Los judíos no entraban a la casa de los gentiles, había esa gran diferencia. Pero el problema de los gentiles no solamente era social, étnico, sino también espiritual. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque en realidad los gentiles no eran inferiores a los judíos, ciertamente ellos estaban en desventaja con respecto al pueblo de Israel. Y Pablo menciona aquí 5 aspectos en que estaban en desventaja. En primer lugar, dice que los gentiles estaban sin Cristo. Es decir, no tenían ninguna conexión con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese Mesías que los judíos piadosos esperaban con toda su fuerza. En segundo lugar, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, estaban totalmente excluidas de aquella nación escogida por Dios para traer al mundo su revelación y sobre todas las cosas para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles no disfrutaban de los tratos de Dios para con su pueblo. En tercer lugar, dice Pablo, estaban ajenos a los pactos de la promesa, es decir, todas aquellas promesas juradas de Dios para con su pueblo y que apuntaban fundamentalmente hacia la venida de ese Mesías prometido. Consecuentemente, dice Pablo, ellos estaban en cuarto lugar sin esperanza. No tenían nada seguro que esperar aparte de la muerte y de un futuro incierto y oscuro. Y como si eso fuera poco, los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Adoraban a sus ídolos de madera y de piedra, pero desconocían al único Dios vivo y verdadero que hizo todo el universo y que lo sostiene con el poder de su palabra. Tal eran las condiciones de los gentiles en el antiguo pacto, en total y completa orfandad, a merced de religiones y filosofías extrañas, despreciando el abundante testimonio que Dios le había dado al mundo a través de su creación. Y mis queridos hermanos, esa era la condición de nosotros también.
somos gentiles. Esa era la condición de los indios que habitaron esta nación y nuestras naciones en América y en el Caribe. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros y hubiera enviado misioneros para predicar la palabra de Dios, nosotros estaríamos en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Pero ese panorama tan tenebroso de los gentiles, los que no son judíos, que Pablo describe en los primeros 2 versículos, cambia repentinamente cuando llegamos nosotros al versículo 13. Y Dios quiere esta mañana, hermanos, que nosotros tengamos una clara comprensión de nuestros privilegios, de lo mucho que hemos recibido de su mano y de lo terrible que hubiera sido si nosotros no hubiésemos conocido al Salvador de nuestras almas. Ya vimos nuestra condición anterior, veamos nuestra condición actual. Comienza el versículo 13 diciendo, pero ahora en Cristo Jesús. Evidentemente algo extraordinario ha ocurrido por medio de la obra redentora de Cristo. Judíos y gentiles han sido reconciliados con Dios y han sido reconciliados entre sí. De modo que ahora formamos una sola nación, una sola familia y un solo templo espiritual. Y vamos a ver estas 3 figuras que yo acabo de mencionar en forma separada. En primer lugar, Pablo dice que ahora formamos todos una sola nación. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, es evidente por lo que acabamos de ver que los gentiles estábamos lejos. Muy lejos, lejos de Dios, lejos de su revelación, lejos de sus pactos, lejos de sus promesas. Los judíos, en cambio, estaban cerca. La gloria de Dios moraba en el templo de Jerusalén. Y por medio de los profetas, ellos podían escuchar la voz de Dios continuamente. Pero dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, la situación ha cambiado dramáticamente. Nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cercas por medio de la sangre de Cristo. Por su sangre somos perdonados. Por su sangre somos reconciliados con Dios. Y por su sangre al mismo tiempo somos reconciliados con todos aquellos que han encontrado en Cristo la misma reconciliación. Sin importar de qué nacionalidad somos, de qué color es nuestra piel o de qué clase social provenimos. Somos una sola nación en Cristo. Mis hermanos, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios y al hombre con el hombre? ¿Qué es? El pecado. El pecado, y Cristo venció al pecado en la cruz de Calvario. Él pagó nuestra deuda y ahora por medio de Él somos aceptados delante de Dios y podemos tener comunión con otros hombres y con otras mujeres que han pasado por esa misma experiencia de reconciliación. Es en ese sentido que Pablo agrega en los versículos 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. La barrera que separaba al judío del gentil ha sido completamente derribada por la muerte de Cristo en la cruz. Y noten algo interesante, el texto no dice simplemente que Cristo logró, consiguió, obtuvo esa paz para nosotros en la cruz. No, el texto dice que Él es nuestra paz. Él es la fuente y la sustancia de esa paz. Lo que la ley de Moisés no podía hacer.
Lo que ningún mérito humano o religión alguna puede hacer es logrado plenamente en Cristo. Reconciliación vertical con Dios y reconciliación horizontal entre nosotros. ¿Qué nos enseña estos 3 versículos que yo acabo de leer, hermanos? Bueno, nosotros vivimos en un mundo tan o más dividido que en la época del Nuevo Testamento, lleno de contiendas, por donde querramos. Vivimos continuamente con el peso de la Tercera Guerra Mundial encima de nuestras cabezas. Israel con Palestina, Corea del Norte con Corea del Sur, enemistades, gobiernos corruptos y autoritarios como en Cuba y en Venezuela. Y por más esfuerzo que el hombre trata de hacer, cada día el hombre levanta más y más barreras entre sí, más paredes que los separan. Y escúchenme muy bien, lo que este texto nos enseña es que en solo Cristo y nada más que Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Solo Cristo. Mis queridos hermanos, el Evangelio es la única respuesta a este mundo lleno de fricciones y de enemistades. No son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no sirven para nada. No es entregarle cada año a una persona el Premio Nobel de la Paz. No, esa no es la respuesta. La respuesta es el Evangelio de Jesucristo. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra en la cruz del Calvario. De lo contrario, no habrá verdadera reconciliación entre los hombres. Hermanos, no son las Naciones Unidas, no es el Premio Nobel de la Paz. La respuesta a este mundo corrupto es el Evangelio de Cristo. La raíz de toda enemistad es el pecado. Y el pecado solo encuentra solución en la cruz. Porque en la cruz, dice el texto, Cristo mató las enemistades. Pero Cristo hizo algo más a favor de los gentiles, de nosotros, que matar las enemistades. Y esto sí que es sorprendente, versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí rápidamente al leer estos 2 versículos surge una pregunta, ¿no? ¿Cuándo Cristo vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca? Si uno lee la Biblia, y Cristo jamás salió de la tierra de Palestina. ¿Saben cuándo? Bueno, cuando los apóstoles y otros predicadores predicaron en Éfeso y en distintas regiones del mundo el Evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo estos 2 versículos? Mis queridos hermanos, cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente y el Evangelio es fielmente proclamado, es la voz de Cristo mismo la que resuena desde el púlpito. La voz de Cristo. Nosotros los predicadores no somos más que embajadores del Rey, que en nombre de Él llamamos al hombre al arrepentimiento, pero es Cristo mismo quien está enviando su voz en su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros estamos trayendo el mensaje de un rey, somos simplemente embajadores. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, y esto quiero que lo entiendan muy bien, no es algo banal
ligero y simple lo que ocurre cada domingo en las iglesias de Cristo. No es una reunión de amigos. Dios se hace presente de una manera especial en medio del culto de adoración. Y es la voz de su Hijo la que es escuchada cuando la palabra es fielmente expuesta. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Entienden lo que dice este versículo, hermanos? Es una falta muy grave. Es una falta muy grave para todo aquel que dice con la boca ser cristiano, ser discípulo de Cristo, no estar en el día del Señor en la iglesia cuando la voz de Cristo resuena en medio de la congregación. Es una falta gravísima. Ustedes no vienen a escucharme a mí, ustedes vienen a escuchar la voz de Cristo. De Cristo. Y además el versículo 18 nos dice que Cristo, por medio de Él, nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Por medio de Él tenemos libre entrada al trono mismo de Dios. Cuantas veces queramos, cuantas veces lo necesitamos. Ya no importa si somos judíos, si somos gentiles, si nacimos en Belén, en Caracas, en Cali, en Habana, en Buenos Aires, donde sea. Lo importante es estar en Cristo, porque todos los que están en Cristo forman parte del verdadero Israel de Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la pregunta que surge, dice que somos conciudadanos, pero ¿ciudadanos de qué nación? Bueno, de la misma nación de la que fuimos excluidos anteriormente. Dice el versículo 12 que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ya no más. Ahora nosotros, hermanos, somos el Israel de Dios. No el que está en Medio Oriente, no. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel de Dios. Toda la promesa que Dios le dio a Abraham, toda la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son nuestras. Nuestras. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos una sola nación. Hermanos, todos nosotros hemos nacido en distintos países, en distintas ciudades, pero escúchame bien, si usted es un verdadero cristiano, tú eres israelita. Tú eres israelita, eres un verdadero descendiente de Abraham. Pero Pablo usa dos figuras más en el texto que vamos a ver mucho más brevemente por cuestiones de tiempo. Pablo dice no solamente que somos todos una sola nación, sino que dice al final del versículo 19 que somos una familia. Somos una familia donde todos somos hermanos entre sí, somos hijos de un mismo Padre y debemos tratarnos como tales, hermanos. Sí tenemos idiosincrasias diferentes, por supuesto. Sí tenemos carácter diferente, tenemos temperamento diferente. Algunos tienen una personalidad que no nos gusta mucho que digamos. Pero pregunta, ¿acaso no pasa lo mismo en las familias de sangre? Eso no quita que seamos una familia. La familia de Dios, somos una familia. Y en último lugar, Pablo dice que también somos un templo. Un templo, versículo 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí
es que la iglesia de Cristo es como un gran templo espiritual. Y el fundamento, la base, la zapata de esa edificación es la enseñanza de Cristo revelada a través de los apóstoles y de los profetas. Y sobre ese fundamento se edifican ahora todas las iglesias verdaderas del Señor. Y la piedra angular, la piedra principal de esa edificación es Jesucristo mismo. Él es la roca sobre la cual es fundada su iglesia, no Pedro, como enseñan por ahí. Cristo es la piedra angular, la roca de la iglesia. Y de esa piedra depende no solo la coordinación de ese templo espiritual, sino también su crecimiento. Somos un edificio muy especial. Somos el único edificio que sigue creciendo. Y creciendo, y creciendo. Es Cristo quien da a su iglesia los dones que la iglesia necesita. Es Cristo quien añade a sus iglesias los que han de ser salvos. Es Cristo quien da de la gracia de su Espíritu para que los cristianos se fortalezcan y crezcan en su fe. Y finalmente Pablo nos dice que ese templo espiritual que es la iglesia, formado por judíos y por gentiles, redimidos por la sangre de Cristo, es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era del nuevo pacto. Hermanos, la iglesia es el único santuario que Dios tiene en el mundo. Es allí y en ningún otro lugar donde Él se hace presente cuando su iglesia se reúne en el nombre de Cristo para adorarle a Él. Y nosotros los creyentes, cada uno somos piedras vivas de ese templo. Hermano, qué tremendo privilegio. Qué tremendo privilegio. Cristo primero nos sacó del fango en el que vivíamos. Nos limpió, nos pulió y ahora nos ha hecho parte activa de un gran templo, la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero finalizar con unas breves palabras de aplicación de lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, este pasaje obviamente nos enseña la enorme importancia que tiene la Iglesia en el plan redentor de Dios. Mis hermanos, Cristo fue a la cruz no solo para que individuos como tú y como yo fuésemos salvos por su gracia, sino para formar con esos individuos un pueblo. Ese pueblo es el Israel de Dios del nuevo pacto, su especial tesoro, el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia cada primer día de la semana cuando los miembros de la familia se reúnen en el nombre de Cristo para adorar a Dios. Mis amados hermanos, escúchenme bien, imagínense en el mundo y todo lo que hay dentro de él, el mundo entero y todo lo que hay. Bueno, no hay nada más importante en todo el mundo para Dios que la iglesia de Cristo. No hay nada más importante. Y no hay un privilegio más grande para cualquier ser humano que ser piedra viva de ese templo espiritual. Nadie puede decir con la boca que ama a Jesucristo y no amar a su iglesia. Y escúcheme bien, ningún cristiano puede madurar y crecer espiritualmente si no es en conexión con ese organismo vivo que recibe de Cristo su crecimiento. Nadie puede vivir su vida espiritual plenamente alejado de la iglesia. Nadie. Por eso la importancia de venir. Y yo te pregunto en esta mañana, en base a lo que hemos estudiado, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿es la iglesia importante para ti? ¿Es la iglesia algo importante para ti? ¿Tú puedes decir realmente de todo corazón que tú amas la iglesia de Cristo? La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Despreciar la iglesia es despreciar a Cristo mismo. Pero vamos a ser todavía más específicos. Quiero ahondar un poco más en sus corazones. ¿Qué tanto tú amas esta iglesia en la que Dios te ha puesto? ¿Qué tanto tú la amas? Así imperfecta como es, con todos sus problemas y todas sus debilidades. Porque hermano, déjame decirte algo, si tú estás buscando la iglesia perfecta de este lado del cielo, no existe.
Todas las iglesias tienen los mismos problemas y las mismas debilidades. ¿Qué tanto amas tú la iglesia de la cual eres miembro? En la cual Dios te ha puesto. ¿Qué estás haciendo tú para que tu iglesia siga creciendo? Para que tu iglesia pueda llevar a cabo fielmente su ministerio. Para que tu iglesia se fortalezca cada día. ¿Qué estás haciendo por ella? En segundo lugar, este pasaje nos enseña también la enorme importancia de la unidad de la iglesia. Y muchos pueden haber pensado durante el sermón, pero ven acá, ¿qué tiene que ver lo que el pastor está hablando? Judíos y gentiles, eso pasó hace 2000 años, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, este mensaje, esta porción es tan vigente hoy como el día que fue escrito por Pablo. ¿Saben por qué? Porque los hombres siguen levantando barreras entre sí. Los hombres siguen levantando paredes. La barrera del color, la barrera de los estratos sociales, barreras raciales, barreras nacionales. Pero ¿saben una cosa? Ninguna de estas barreras pueden separar a los hermanos en Cristo. Ninguna. Si estamos en Cristo, nosotros pertenecemos a la misma nación, a la misma familia y al mismo templo espiritual. Y nosotros debemos manifestar esa relación filial que tenemos a través de una relación cálida y tierna con todos los hermanos en la fe. Hermanos, no volvamos a levantar entre nosotros aquellas barreras que Cristo ya derribó en la cruz de Calvario, porque a Él le costó nada más ni nada menos que su preciosa sangre. Y para aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo, mi amigo, entiende la terrible condición en la que tú te encuentras y que Pablo describe en este pasaje. Tú estás sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú no tienes que seguir viviendo así. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, derramó su sangre en la cruz para que hombres como tú y como yo encuentren en Él reconciliación y perdón. Amigo mío, no deseches hoy la palabra de Cristo. No desprecies al único que puede salvar tu alma y reconciliarte con Dios. Allí donde estás, en tu lugar, clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de tus pecados. Cristo es un gran Salvador, poderoso y compasivo. Ven a Cristo, mi amigo, ven a la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, y con esto termino. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar. Padre, te damos